Brito, soy historiador de formación, pero por cuestiones circunstanciales trabajé o derivé en el periodismo. Y pues la historia, un historiador es investigar, y el periodismo también, el periodismo de investigación es lo que me apasiona, ¿no? Entonces pues he trabajado de periodista desde que salí de la universidad hasta ahora que soy director del suplemento Letra S, Salud, Sexualidad y Vida del periódico La Jornada. Yo estaba en la universidad, en la UNAM, y se crearon en ese año las primeras organizaciones gays. Ya en 71 había una, pero no había hecho pública su existencia. En 78 fue cuando hicieron pública la existencia del FAR, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, el Grupo Lambda de Liberación Homosexual, de Oikabet, que era de un grupo de mujeres lesbianas, ¿no? Fueron las primeras organizaciones que marcharon en 78 en la conmemoración de los 10 años. Y yo organicé eventos en la universidad donde estaba, en mi carrera. A mí no me tocó estar en CEU, sino me tocó estar en una de las ENEPs, en Acatlán, que pues todavía eran como escuelas más cerradas, ¿no? Y recuerdo que yo, entusiasmado de ver que los gays estaban organizando, gays y lesbianas, yo dije, yo los voy a traer a la escuela, ¿no? A que abran el espacio, a que hablen. Organicé un evento para que vinieran las 3 organizaciones, y yo tenía un grupo de activistas, pertenecía a un grupo de activistas entonces, ¿no? Y me acuerdo que mi grupo de activistas no me querían apoyar a pegar los carteles porque tenían miedo de que los identificaran como homosexuales. Fueron las mujeres las que me apoyaron a pegar los carteles, ¿no? Porque sí, cuando los estábamos pegando, los estudiantes nos hacían burla. Y yo no sabía cuál iba a ser la reacción de esa escuela, que no era CEU, sino era otra escuela. Había estudiantes pues, que en realidad tenían otra formación, pues, muy religiosos algunos. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que ese día había mucha gente queriendo entrar al auditorio, y el director de la escuela, no me acuerdo quién era entonces, no me permitió abrir el auditorio. Dio órdenes de que no se abriera el auditorio. Entonces, pues se armó ahí un botín, porque la gente estaba súper interesada en el tema. Entonces, tuvimos que presionar a la autoridad, nos tuvo que abrir el auditorio, porque si no, yo no sé qué hubiera pasado. Y se llenó a tope el auditorio, eran varios cientos de personas las que caben en el auditorio. Y eso fue una cosa, yo diría, hermosa, cómo se dio, porque los activistas dieron su testimonio, dijeron por qué estaban organizándose, los activistas gays, ¿no? Pero la reacción del público fue increíble. O sea, varios de ahí se salieron del closet, decían yo soy gay, y la gente les aplaudía, ¿no? Yo soy lesbiana y la gente les aplaudía. Y no solamente los gays y lesbianas, sino también la gente que no era gay y lesbiana empezó a hablar de su propia sexualidad. Y eso fue como una experiencia muy rica, porque era la primera vez que se hablaba del tema, ¿no? O sea, yo creo que se estaba viviendo un destape bien interesante sobre todo en el ámbito universitario, en el ámbito estudiantil, ¿no? Sí, eso fue en preparación de la primera marcha gay, que fue en junio de 1979. Yo participé en esa primera marcha. No éramos muchos, éramos como 1000 personas, y la policía no nos quería dejar marchar en realidad, ¿no? Y la gente, pues alguna gente nos aplaudía, pero otras sí nos veía con alarma. Pero ya para la segunda marcha, en 1980, eso sí ya fue masivo, fueron 5000 personas. Y yo creo que, como yo, muchos de mi generación y muchas también se salieron del closet gracias a ese movimiento que se armó, porque permitió crear un espacio que hacía falta, ¿no? Y el ejercicio de la sexualidad, una sexualidad heterodoxa, una sexualidad que iba contra las normas morales imperantes, pues lo sentíamos como una cosa de rebeldía, ¿no? Que estábamos haciendo una revolución sexual. Y pues en eso llegó el SIDA, llegó el VIH, y de verdad que sí, a todos nos agarró, pues ahora sí que en plena fiesta. Y bueno, en mi círculo, pues
empezaron a enfermar amigos. Lo vivimos con pánico porque había muy poca información entonces, había muchos rumores de si era un invento de la CIA, de si era un virus o no era un virus, de que si lo causaban las drogas, unas drogas que se usaban mucho entre los hombres homosexuales, que eran los poppers, o si era contagioso o no era contagioso, etc. Y así me pasó a mí, uno de mis mejores amigos murió de SIDA, fue de los primeros casos en esos 80s, y pues la verdad había muy poca información y había mucho prejuicio. Incluso la iglesia, desde los altos jerarcas, empezaron a decir que era un castigo divino de Dios por el modo de vida tan desenfrenado de los homosexuales. Los primeros casos en México se registraron en 1983 en el Centro Médico y en el Instituto Nacional de Salud Pública. Primero eran extranjeros que vivían en México, luego eran mexicanos que habían viajado al exterior, sobre todo a Estados Unidos, y después ya fue afectando a más y más personas, ¿no? Desde un principio afectó sobre todo a hombres homosexuales, por diversas razones biológicas y culturales, ¿no? Las autoridades de salud de México minimizaron el problema, no le daban realmente la gravedad que tenía el problema porque estaba afectando a un grupo minoritario y que además no importaba para las autoridades, el gobierno, que eran los hombres homosexuales. Las autoridades empezaron a reaccionar cuando el VIH empezó a afectar a las familias, a la población heterosexual. Cuando los bancos de sangre empezaron a infectar por sus medidas poco higiénicas a los donadores de sangre. Había bancos de sangre en varios lados del país, uno de ellos en Ciudad de Nezahualcóyotl, y familias enteras, pobres, vivían de donar sangre, bueno, donar entre comillas, se les llamaba donadores pagados. Entonces en esos centros de plasmaféresis, así se llaman, no tenían las medidas adecuadas para evitar el contagio y empezaron a infectar a la gente porque utilizaban el mismo equipo para sustraer la sangre a los donadores, bueno, a los donadores pagados, ¿no? A quienes vendían su sangre. Y por lo regular eran los padres de familia, por lo regular eran los hombres, y pues estos infectaban a sus mujeres, las mujeres se embarazaban y transmitían el VIH a sus bebés. Eso era una bomba de tiempo. Entonces ahí fue cuando las autoridades ahora sí se asustaron, se espantaron y actuaron y clausuraron los bancos de sangre privados, acabaron con el comercio de sangre, ¿no? Ya se prohibió en México que se vendiera sangre y con eso sí lograron detener, digamos, esa epidemia por transmisión heterosexual, ¿no? Pero poco hicieron para detener la epidemia por transmisión entre la población, por transmisión sexual, ¿no? Además, vivíamos en un México muy conservador e incluso las autoridades de salud empezaron a promover el condón, empezaron a distribuir condones, y grupos de derecha se opusieron y acusaron al gobierno de estar promoviendo la promiscuidad, de estar empujando a los jóvenes repartiéndoles condones a que tuvieran relaciones sexuales, a que iniciaran su vida sexual antes, e incluso hasta demandaron a las autoridades de salud, ¿no? En ese entonces una organización de ultraderecha delirante que se llama Provida, que ahora ya está muy quieta, pero hizo mucho ruido y hizo mucho daño. Entonces la situación en realidad era muy desfavorable. Los pocos grupos gays que había en las ciudades principales del país, pues se rascaron con sus propias uñas, con sus propios recursos, no había recursos, y empezaron a atender sobre todo a los hombres homosexuales, pero no solo, ¿no? Que enfermaban, que necesitaban apoyo psicológico, a las familias de esas víctimas, un trabajo muy asistencial. Pero nosotros pensamos, bueno, yo en lo particular pensé, no sé qué más se necesita, porque no vamos a acabar con esta epidemia si nos vamos por el lado asistencial.
porque nosotros nunca vamos a poder sustituir a las instituciones. Tenemos que hacer que las instituciones reaccionen para que abran sus centros de salud a atender el problema, ¿no? Entonces dijimos, pues ¿cómo podemos presionar a las instituciones, al gobierno, a todos los niveles de gobierno, para que reaccionen? Dijimos, pues por una acción pública en los medios de comunicación. ¿Y cómo puede ser eso? Haciendo denuncias en los medios de comunicación, haciendo conferencias de prensa. Y yo me dije, no, tenemos que trabajar desde dentro de los medios de comunicación. No basta con hacer denuncias públicas, ¿no? Sino que tenemos que tener una presencia, garantizar una presencia constante en los medios de comunicación. Entonces me dije, pues tenemos que tener un medio propio de comunicación, ¿no? Y pues valorando, viendo, si, lo ideal sería un programa, en algún programa de televisión, pero eso era muy difícil. Empezamos a participar en programas de radio hasta que pues se dio la oportunidad de hacer un suplemento periodístico al interior de un diario que era el Diario El Nacional, ¿no? Primero empezamos ahí en el Diario El Nacional publicando letra S y después nos pasamos a La Jornada, ¿no? Porque en el Diario Nacional empezamos a sufrir censura. Nos empezaron a censurar precisamente por homofobia. Y entonces fue cuando decidí buscar otro medio. Y pues el más lógico era La Jornada, un medio todavía joven, que tenía pues su planta. No era un medio, no era un periódico tradicional, sino que era una cooperativa de periodistas, donde había gente intelectuales como Carlos Monsiváis, que pues, tenían otra visión, querían abrir la sociedad mexicana, querían abrirla a la modernidad, a la libertad, ¿no? A conceptos más progresistas, ¿no? Entonces yo dije, pues es La Jornada nuestro medio. Y sí, hablamos con Carlos Monsiváis, hablamos con la directora. Carlos nos apoyó desde un principio, Monsiváis nos apoyó mucho, y por fortuna la directora de La Jornada, que todavía es la que está actualmente, nos dijo, pero por supuesto, vénganse para acá. Ese suplemento tiene que estar acá, es nuestra línea editorial, somos un periódico pues, liberal de izquierda, aquí tiene que estar, ¿no? Cuando cambiamos del Nacional a La Jornada vimos una respuesta inmediata, ¿no? Tuvimos un público masivo de jóvenes, universitarios sobre todo, que de inmediato se identificaron con lo que estábamos diciendo, porque fue como agua fresca para ellos, ¿no? Porque de sexualidad no se habla en las familias, no se hablaba en las escuelas. Ese suplemento incluso abrió espacios en las familias. Había padres de familia que querían tratar el tema con sus hijas e hijos adolescentes, pero no sabían cómo acercarse, no sabían cómo abordar un tema tan delicado, o tan espinoso, o tan difícil de manejar. Y el suplemento sirvió como un mecanismo, como un instrumento para hablar con las hijas y los hijos. Les acercaban el suplemento y ya entonces les preguntaban, ¿qué te parece este suplemento? ¿Qué te parece este tema que trataron, mi hijo o hija? ¿No? Te lo digo porque nos llegaban retroalimentación de padres de familia que nos decían que el suplemento les estaba sirviendo para acercarse a sus hijas e hijos que de otra manera no hubieran podido hacerlo. Y los profesores también nos decían, nosotros abordamos el tema con el suplemento en clase, les pedimos que lean y lo discutimos en clase, ¿no? Pero también pronto nos dimos cuenta que teníamos que abrir espacios en otros medios de comunicación. Yo pensé en la idea de fundar una agencia de noticias, una agencia independiente especializada en el tema de la salud, la sexualidad y el SIDA, ¿no? Y fue como fundamos Noti-S a los pocos años de que estaba el suplemento. Y entonces generamos diario notas que enviamos a otros medios y que ellos, esos otros medios las reproducen libremente sin costo alguno, porque nosotros lo que buscamos es que nos reproduzcan otros medios, ¿no? Pero nos propusimos, más bien nos prometimos que no nos íbamos a convertir en una ONG, porque nuestro trabajo queríamos hacer como un trabajo de cuña al interior de la sociedad a través de los medios de comunicación. Queríamos influir en la agenda de los medios de comunicación,
para que una vez posicionara los temas en la agenda de los medios, esta agenda a su vez influyera en la agenda política, porque así es en México, ¿no? Si los medios tocan un tema, hablan mucho de un tema, entonces los políticos hacen caso, ¿no? Y nos resultó que te tomaran importancia al tema a partir de que los medios empezaron a interesarse por el tema, ¿no? Empezaron a abordar sobre todo las denuncias, ¿no? Pero dijimos, pues no nos vamos a hacer una ONG tradicional, no es nosotros queremos hacer más una labor cultural. Pero ¿qué pasó? Que pues empezamos a ver que había un vacío político en este movimiento de lucha contra el SIDA, pero nadie se ocupaba en realidad de ser interlocutores con los poderes y de defender los derechos humanos, ¿no? Había muy pocas, ¿no? Entonces dijimos, aquí hay un vacío, y además nos estaban demandando que nosotros lo hiciéramos, porque como teníamos ya este medio de comunicación, y tener un medio de comunicación nos dio de verdad un papel relevante como actores destacados en esta lucha. Entonces empezaron a presionar, a demandar que cubriéramos este vacío. Empezamos a participar, a hacer una incidencia política también, ¿no? Nos convertimos en actores políticos, ¿no? También. Y pues tuvimos que fundar la organización para llegarnos de recursos y pues funcionar ya de una manera pues, más profesional, ¿no? Hubo un caso de un activista de otra organización de lucha contra el SIDA, ¿no? Francisco Estrada Valle, en la organización AVE de México. Él fue asesinado en 1991, en circunstancias pues, que nunca se aclararon bien, y la madre empezó a pedir justicia, pero no le hicieron caso, hasta que recurrió a nosotros, ¿no? Recurrió a Letra S, precisamente porque éramos el grupo que tenía pues, una visibilidad y un peso político, y nosotros le propusimos que no se quedara nada más en pedir la justicia de este caso, sino que lo ampliáramos a todos los demás casos muy parecidos al de su hijo, y en ese sentido necesitábamos crear una organización amplia para pedir no solamente el esclarecimiento de ese asesinato, sino todos los demás que son motivados por el odio homofóbico. Entonces creamos la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, invitamos a intelectuales y artistas y académicos de renombre para que nos apoyaran en esta organización. Carlos Monsiváis de nuevo a la cabeza, que incluso nos apoyó en varias conferencias de prensa, y pusimos a la mamá de Francisco adelante, al frente de esta comisión, ¿no? Y así fue como empezamos en ese entonces, y todavía hasta ahora, no hay un registro de este tipo de violencia, ¿no? De este tipo de casos, solamente el nuestro. Entonces, desde ese momento empezamos a hacer un registro de los casos. Como no tenemos acceso a los expedientes, bueno, pues lo hicimos hemerográfico, un monitoreo de medios. Primero nada más de la prensa, que era el periódico donde salían, es el periódico de la Nota Roja, donde salían estos casos. Empezamos a registrar los asesinatos de homosexuales, de lesbianas y de personas travestis y trans, motivados por el odio, y empezamos a elaborar un informe anual de este tipo de crímenes. Y yo creo que este ha sido uno de los casos más exitosos, porque la policía toman estos casos como crímenes pasionales y así los catalogan. Nada más es una homosexual o una lesbiana o un travesti, una trans, la víctima de homicidio, ya dicen fue caso pasional. ¿Por qué? Porque los homosexuales, pues como están trastornados, pues así se matan con esa bestialidad y con esa hazaña de 40 cuchillados o 30, ¿no? Y no solamente ya una vez que han matado a la persona se ensañan con el cadáver, ¿no? Porque pues, están trastornados, así son más pasionales, ¿no? Ese es el prejuicio que prevalece entre los policías que investigan, ¿no? Incluso entre los funcionarios también. Son más pasionales, entonces son crímenes pasionales. Nosotros
ese es un prejuicio que nosotros nos dispusimos combatir. No, dijimos, no son crímenes pasionales, son crímenes de odio motivados por el odio homofóbico. A estas personas las matan no por celos, sino que las están matando por su identidad. Son crímenes de identidad. Y entonces nos propusimos cambiar esa imagen, en la opinión pública. ¿Y cómo lo íbamos a hacer? Pues a través de los medios. ¿Y cómo? Pues documentando y dándolo a conocer públicamente, visibilizando ese problema. Entonces cada año dábamos a conocer nuestro informe y poco a poco vimos que los periodistas empezaron a cambiar y en lugar de hablar de crimen pasional ya primero los medios más serios empezaron a hablar de crimen de odio, de crimen de odio empezaron a hablar. Y nuestro informe es el más citado cuando se trata de este tema por todas las instituciones, hasta el CONAPRED, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las comisiones estatales, la Asamblea Legislativa, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cuando elaboran leyes que tienen que ver con la diversidad sexual, ponen nuestro informe, ¿no? Hasta ahora, desgraciadamente, es el único, porque nosotros no nos proponíamos sí ser los primeros, los pioneros, pero que después otra institución lo tomara como propio y hiciera un trabajo más pues ahora sí que más sistemático y más estricto y más con una metodología pues ya con todos los recursos que se necesitan para dar este seguimiento, ¿no? Que lo retomara una institución, hasta ahora a la fecha no lo ha retomado nadie. Y nuestro informe sigue siendo el único que se da y está profusamente, hasta la ONU, hasta la Amnistía Internacional lo citan, ¿no? Porque es el único que hay y ha inspirado a otros, inspiró informes en otros países, ¿no? México está en una posición favorable para lograrlo, si no erradicarlo, por lo menos controlarlo, porque es una epidemia que no está generalizada, que no se ha generalizado, que está muy concentrada en ciertos sectores de la población, ¿no? Desgraciadamente pues sí, los más vulnerables, los más marginados, y ahora se ha demostrado que el medicamento también tiene un efecto preventivo, porque el problema en México es que la mayoría de las personas que tienen VIH no lo saben, no se lo han detectado. Entonces necesitamos primero diagnosticar a los que no se han diagnosticado, ¿no? Y a tiempo además, porque ¿qué pasa en el país? Pues como en otras enfermedades, la gente acude cuando ya está muy enferma, en una etapa terminal, y ahí se puede hacer poco. En lo que se pierden muchas oportunidades, porque en lo que pasa esta persona ya tuvo relaciones sexuales con otras, quizá ya transmitió el VIH en todos esos años, y cuando llega muy enferma se le tiene que hospitalizar, el costo de la enfermedad sube y sobre todo su salud pues se pierde y puede perder la vida. Entonces hay que acortar esos tiempos, hay que detectar, hay que crear un programa de diagnóstico integral en las primeras etapas de la infección y dar el tratamiento en las primeras etapas de la infección y con eso lograr que su organismo prevenga otras enfermedades y sobre todo disminuir la posibilidad de que transmita el VIH. Entonces, esa es una oportunidad y México tiene los recursos. México no es un país tan pobre. México está dando ya los tratamientos gratuitos. Esa es otra de las conquistas que se ha tenido la sociedad civil, ¿no? De que el gobierno pudiera dar el tratamiento gratuito, porque es un tratamiento muy caro, que una persona que no tiene seguridad social no podía hacerle frente. Pero ya desde el 2003 hay el medicamento gratuito y cada vez hay también instituciones especializadas en atender esta enfermedad. Entonces se puede hacer que a las personas se les detecte a tiempo y una vez detectada se les dé el medicamento y con eso mejorar su vida, mejorar su salud y evitar que se transmita el VIH. Entonces, y con eso se podría controlar la epidemia en México.
Yo creo que México tiene las posibilidades de hacerlo, tiene la infraestructura, tiene los recursos, tiene el personal, ¿no? Y tiene una sociedad civil fortalecida que pues, tiene ya mucha trayectoria en el trabajo muy especializada, ¿no? Entonces, gobierno, sociedad civil y especialistas formarían un equipo excelente para lograr controlar el VIH. 2030 lo puso la ONU. Yo digo, México podía hacerlo antes, ¿no? Estaba exponiendo esto de que México tenía esta oportunidad para controlar el VIH en el centro médico ante un auditorio formado por médicos y funcionarios. Yo estaba exponiendo esta idea cuando Friné estaba en el público, y cuando yo terminé y bajé, Friné se me acercó y me dijo: yo soy de Ashoka y me gustaría que tú pues, solicitaras ser fellow de Ashoka, ¿no? Yo tenía una idea vaga de lo que era Ashoka, yo pensé que era otra financiadora más, pero nunca me imaginé que tendrían realmente toda una nueva visión, más estructurada de otra manera, ¿no? Porque también las condiciones cambiaron, el contexto mexicano cambió, entonces las organizaciones también estamos actuando en otro contexto y tenemos que cambiar. El asumirte como activista es muy diferente a asumirte como emprendedor, ¿no? Yo, lo que me dio Ashoka es otra visión de lo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque yo me asumía como activista, ¿no? Y Ashoka me dijo: no, pero tú lo que has hecho es un trabajo de emprendedor, tú eres también un emprendedor, no solamente un activista, ¿no? Y esa nueva visión, la verdad es que sí ha cambiado mi manera de ver mi trabajo, mi proyecto, y la manera de desarrollarlo hacia afuera, ¿no? En eso estoy, en ese proceso metido, y Ashoka me está ayudando mucho en ese sentido. Me está poniendo en perspectiva otra visión, otros métodos y otras relaciones, otros compañeros. Como activista tú tienes mucho prejuicio con los empresarios. Tú piensas que todos los empresarios son reaccionarios, son capitalistas, que solo buscan el lucro, que no les importa a la gente, que lo único que les importa es la ganancia y explotar, y los problemas sociales pues vale, ¿no? Pero Ashoka me está dando otra visión, ¿no? De que eso está también cambiando, que también el sector privado está cambiando, no por su buena voluntad, sino porque así se lo está exigiendo ya la misma sociedad, que ha cambiado mucho, ¿no? Que tengan un compromiso social, que tengan una visión social, que tengan pues sí, un sentido social, ¿no? Entonces, que también pueden ser aliados, ¿no? Y que además uno también puede pensar como empresario, y no por eso está reñido con que somos una organización sin fines de lucro, ¿no? Antes solamente mirábamos hacia el gobierno, pensando que el gobierno era el único que podía resolver las cosas. Ahora no, ahora vemos que el paradigma es que podemos ser agentes de cambio, cualquiera puede ser agente de cambio, y no esperar a que las resoluciones o las respuestas vengan del gobierno.